Marisela Viola Renalms, PhD en Bioquímica. Conciencia y hábitos preventivos contra el cáncer. A nivel no solo local, sino regional, nacional e internacional, hay una palabra que a todos nos asusta. Pero sin embargo, ese ha sido el motivo de estudio desde que tengo uso de razón y la investigación se ha apoderado de mí, y es el cáncer. Soy la líder del grupo de investigación de bioquímica y biología celular del cáncer. Desde siempre me ha gustado investigar acerca de cómo nuevos antitumorales pueden ser obtenidos a partir de nuestros productos naturales. Y es algo de eso lo que vengo a conversar con ustedes hoy en este espacio denominado Hablan los Maestros. El cáncer es una enfermedad que asusta y que biológicamente o etimológicamente se ha desglosado como un grupo de enfermedades en las cuales la característica principal es que las células comienzan a crecer aceleradamente y no paran de crecer. Lo que inicialmente se forma es un foco de células creciendo en un sitio establecido de nuestro cuerpo, al que normalmente denominamos tumor. Luego, estas células comienzan a adquirir algún tipo de mecanismos y de enzimas que las hacen malignas. Y esta malignidad se ve reflejada en el organismo, en que ellas son capaces de salir de ese foco inicial para irse a otros focos o a otros órganos, creando lo que normalmente llamamos metástasis. Entonces, en este momento podemos decir que existen dos tipos de tumores que pueden apoderarse de nosotros: un tumor benigno y un tumor maligno. Cualquiera de los dos tienen las mismas características que una célula normal. Morfológicamente hablando, son células que son con una forma redonda o tal vez un poco hexagonal, dependiendo del tejido en el que estén. Tienen además su citoplasma muy normal y su ADN, aquella molécula que nos ayuda a la transferencia de la herencia y a la parte genética. En eso son iguales. Sin embargo, existen algunas características que la diferencian y esas diferencias están enmarcadas dentro de lo que es la bioquímica de una célula cancerígena. En ese momento en el que yo comencé a trabajar la bioquímica, me di cuenta que ese era el punto en que yo quería trabajar. El grupo de investigación se ha enfocado un poco en buscar antitumorales basados en la bioquímica diferencial de una célula normal y una célula cancerígena. Vamos a andar un poco más de eso. Cuando hablamos de cáncer, nos estresamos. Sin embargo, no es un estrés, ese estrés se ve reflejado como en un cambio en nuestras actuaciones, en una falta de interés para algunas cosas, en una depresión. Una célula cancerígena también se estresa. Eso quiere decir que en una célula cancerígena algunas de sus características internas cambian, pero ellas no van a deprimirse, al contrario, ellas se alegran. Ese estrés hace que ellas quieran crecer mucho más de lo normal. A esa condición interior que sucede dentro de una célula cancerígena que está relacionado con ese estrés se le llama estrés oxidativo. Quiere decir que dentro de una célula cancerígena existen moléculas que causan normalmente daño en una célula normal. Y en la célula de cáncer no causan daño, sino que causan alegría. Siendo esto algo muy diferencial entre una célula normal y una cancerígena, puede ser foco de la búsqueda de nuevos anticancerígenos. Hace muchos, muchos años, un señor llamado Otto Warburg comenzó a mirar tumores dentro de unos pollitos o dentro de unas aves y se dio cuenta, cuando investigó la bioquímica implicada en esos tumores, que había algunas cosas un poco diferentes y esas diferencias están relacionadas con el estrés oxidativo. A él le debemos hoy que las características diferenciales estén enmarcadas dentro de una hipótesis que se llama hipótesis Warburg, algunas veces se le llama teoría Warburg. Sin embargo, está enmarcado en lo que bioquímicamente denominamos una fermentación aumentada en unas células de cáncer. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente cuando nosotros comemos, sobre todo cuando ingerimos muchos azúcares, lo primero que sucede en nuestro organismo es que esos azúcares se convierten en un compuesto llamado piruvato, que va a un ciclo y a otro ciclo y otro ciclo para finalmente producir ATP, que es la molécula con la que nosotros nos movemos, la que nos da energía.
en una célula de cáncer, y todo este mecanismo se da en condiciones aerobias, es decir, en condiciones donde hay mucho aire en nuestro ambiente, llevándolo a un nivel celular en las condiciones en donde la célula tiene mucho aire. Sin embargo, en una célula de cáncer, como nosotros sabemos, en una célula de cáncer que está enmarcada dentro de un tumor, en la parte interna de ese tumor hay muchas células pegadas que tienen formas irregulares y que tienen además de eso una naturaleza maligna. Esas células no van a tener aire. Ellas crecen aún sin aire y lo hacen porque ellos no toman ese azúcar y se van hacia formar un ATP, como les acabo de decir, sino que ellas toman ese azúcar y forman el ATP vía fermentación. Esa fermentación clásica que todas conocemos, que es la misma con la cual podemos obtener el vino a partir de unas uvas. Entonces, esa fermentación hace que la célula crezca mucho más rápidamente, aun cuando pareciera que no pudiera crecer. A este señor le debemos esa hipótesis que nos permite en este momento determinar que bajo condiciones anaerobias la célula crece más rápidamente, además de eso produce gran estrés oxidativo y se van alterando todas las moléculas implicadas dentro de este proceso. Algunas de las moléculas implicadas en este proceso son denominadas moléculas especies reactivas. Pueden ser de nitrógeno o de oxígeno. Eso quiere decir que son moléculas que son capaces de producir daño a lípidos, a carbohidratos dentro de la célula. Y para contrarrestar todas estas especies reactivas de oxígeno, existen los famosos compuestos antioxidantes, que muchos de nosotros conocemos que se encuentran dentro de los alimentos. Estos compuestos antioxidantes agarran esas moléculas y las destruyen. Por lo tanto, esa es la parte positiva. Dentro de algunos estudios, nos hemos dado cuenta que existen dos factores que determinan que una célula de cáncer pueda comenzar a replicarse dentro de un organismo. Y esos dos factores están incluidos dentro de los factores genéticos y dentro de unos factores que son ambientales. Eso quiere decir que dentro de lo que nosotros conocemos como genética, existe cierta predisposición de algunas moléculas para que esas células puedan crecer mucho más rápidamente. Sin embargo, si no existe un tóxico o un cancerígeno que le induzca a esas células el crecimiento, no va a pasar nada. Por lo tanto, la epigenética o esa relación estricta que hay entre los cambios ambientales y cómo ellos pueden ejercer una función en la genética de las células es importante para que se dé un cáncer. Sin embargo, es ahí donde nosotros muchas veces creemos que el estar expuestos a un tipo de fármaco, a un tipo de tóxico nos va a generar cáncer. Eso es un mito que realmente tenemos que quitarlo, porque si no tenemos nuestra predisposición genética, eso nunca va a pasar. Segundo, también podemos tener otro mito, en el cual decimos que si mi mamá tuvo cáncer, yo también lo voy a tener. Eso podría ser cierto para algunos tipos de cáncer, como el cáncer de mama, por ejemplo, pero sin embargo, si tampoco tenemos toda esa predisposición ambiental, la posibilidad de que yo tenga cáncer también es muy poca. Existen muchas cosas, además de simplemente aislarnos y tratar de separar estos dos factores para evitar el cáncer. También existe algo como nuestros alimentos. En nuestros alimentos encontramos gran cantidad de compuestos que nos pueden ayudar a disminuir el cáncer en nuestro organismo o la predisposición a ese cáncer. Hace un rato les dije que a nivel celular existían unos compuestos llamados antioxidantes que mataban a las células muy malas. Ahora les digo que a nivel de nuestro alimento tenemos también unos compuestos que nos pueden trabajar como antioxidantes. Por ejemplo, todos sabemos y nos dicen, come muchas frutas. Eso es cierto. En las frutas podemos encontrar compuestos como carotenoides, como flavonoides, los cuales se encuentran en las uvas, por ejemplo, algunas vitaminas y algunos oligoelementos. Eso quiere decir elementos que necesitamos en el organismo a muy pequeña cantidad para que nuestras enzimas funcionen adecuadamente. También se ha demostrado científicamente que
el alto consumo de brócoli, por ejemplo, puede disminuir la incidencia de cáncer, no solo a nivel preclínico, sino también a nivel clínico. También existen, por ejemplo, compuestos o oligoelementos como el cobre, que nos ayudan a disminuir esa incidencia de cáncer, disminuyendo el tamaño de algunos de los tumores que nosotros podemos tener. Además de eso, de trabajar un poco con los alimentos y a partir de las fuentes de productos naturales, tratar de extraer estos compuestos, también podemos abordar el cáncer desde un punto un poco más bioquímico. Y ese punto más bioquímico está determinado por las enzimas. Y esas enzimas que vamos a trabajar o que se han trabajado, que vamos a explicar en este momento, están un poco más relacionadas con todo ese estrés oxidativo. Existe una enzima llamada manganeso superóxido dismutasa que está aumentada en ciertos tipos de cáncer, por no decir en todos. Existen, dentro del laboratorio se están realizando muchos estudios, por ejemplo, en donde ciertas condiciones o patologías, como por ejemplo la endometriosis, también puede ser un inicio de unas células de cáncer. Como todos sabemos, en la endometriosis puede existir un crecimiento un poco acelerado del endometrio. Ese endometrio con ese crecimiento acelerado nos ha indicado que si esas células tienen la capacidad de crecer muy rápidamente, pues entonces deben tener características de una célula de cáncer. Efectivamente es así. Y una de las proteínas implicadas en esto es la manganeso superóxido dismutasa. Lo mismo se ha encontrado, por ejemplo, en cáncer gástrico, en estadios iniciales, en los cuales esta enzima también se encuentra muy sobreexpresada. Luego, cualquier tipo de fármaco que nosotros podamos encontrar que nos disminuya esa enzima puede ser un fármaco muy, pero muy útil para el tratamiento del cáncer. Y algunos de esos fármacos pueden ser mezclas de compuestos o de compuestos como flavonoides, por ejemplo, como vitaminas, con oligoelementos a fin de poder disminuir la cantidad de especies reactivas de oxígeno que se encuentran dentro del organismo. Dentro del cáncer también existe algo, aparte de sus factores de riesgo, aparte de su bioquímica, aparte de la teoría implicada en esto, la teoría de Warburg, y es esa parte psicológica a la cual todos nos enfrentamos cuando nos dicen existe un cáncer o existe un tumor. Muchos de nosotros perdemos mucho tiempo pensando que cuando tenemos un cáncer nos vamos a morir. Eso es un mito y es algo que nosotros tenemos que quitar de nuestra mente. Una de las cosas más importantes del cáncer es que el cáncer se puede prevenir, cualquiera de los que ellos sean, sobre todo si podemos detectarlo a tiempo. Es solo cuestión de saber cuáles son los factores de riesgo y a cuáles estamos expuestos. Por ejemplo, el humo del tabaco es uno de los factores de riesgo a poder padecer cáncer de pulmón. Sin embargo, aun cuando nosotros no fumemos, es decir, seamos fumadores pasivos, también podemos tener o podemos presentar ese cuadro clínico. ¿Qué tenemos que hacer? Disminuir un poco la exposición a ese tóxico que es el humo del cigarrillo, pero al mismo tiempo ayudarnos con una alimentación saludable y una vida psicológicamente saludable. Aparte de eso, por ejemplo, también tenemos el cáncer de mama. El cáncer de mama dicen que es un cáncer que tiene un componente grandísimo hereditario y es uno de los cánceres que ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en cuanto a incidencia y en cuanto a mortalidad. Sin embargo, es uno de los cánceres que son más, que se pueden prevenir con mayor certeza. Solo hay que tener muy buenos hábitos de cuidado personal, realizarse el autoexamen de mama y aprender a conocernos, a conocer tu cuerpo, a saber cuál es la forma de tus senos y cuál puede ser una forma anormal dentro de ese seno.
El cáncer de próstata, por ejemplo, también es uno de los cánceres que más boom tiene, sobre todo en hombres en edades avanzadas, pero también puede ser un cáncer que se previene. Simplemente hay que quitar de nuestra mente ese dogma o esa cultura un poco machista que podemos tener, sobre todo en nuestra región Caribe, y de esta forma incentivar a los hombres en nuestra familia a que vayan y se hagan el examen de próstata. Tal vez, si no quieren hacer un examen clínico, pueden hacerse un examen de sangre. No es tan real o los resultados no son tan factibles o tan certeros como hacer realmente un examen clínico por un médico, pero puede ser una forma de iniciar una cultura de prevención del cáncer. Otro tipo de cáncer que puede ser que se puede prevenir es el cáncer de estómago. En el cáncer de estómago es un cáncer que tiene un gran componente genético, pero al mismo tiempo también tiene un gran componente ambiental. Se dice que la mayoría de los cánceres de estómago pueden ser o están relacionados con una alta concentración en nuestro organismo de una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Si nosotros podemos estar atentos a cualquier cambio que exista en nuestro cuerpo, a nivel de estómago, intestinos, y podemos hacer ese examen y determinar que ya existe y hacer el tratamiento adecuado, también estamos disminuyendo la probabilidad de padecer cáncer. En este sentido, esa palabra que inicialmente nos asusta debería convertirse en la palabra que nos hace conocernos, no solamente desde una forma externa, sino también internamente. Aparte, cualquier persona que ha sufrido de alguna de los estadios del cáncer, ya sea en su iniciación como un tumor benigno o un poco más hacia adelante como un tumor maligno, y que además de eso ha tenido que estar en algún momento bajo el diagnóstico y los tratamientos habituales de cáncer, que realmente comienzan o con una cirugía para extirpar ese tumor, luego viene con una radio o una quimio, cuando se dan cuenta que después de que ese tumor existe algo de malignidad y por lo tanto cierta predisposición a que esas células que estaban ahí, que aunque ya las sacaron no deberían estar, pueden irse a otros focos, a otros órganos. Entonces se trabaja también con una radio o una quimio, con todos los efectos secundarios que pueden tener. Todo ese cáncer, con todo esto, debería convertirse en un punto de inicio para un cambio cultural como persona y un cambio cultural dentro de toda nuestra localidad. Siendo nosotros además ciudadanos de la costa, podemos tener en cuenta que nuestra alimentación no es la más adecuada. Estamos inmersos en una alimentación alta en grasas, muy baja en fibra, muy alta en dulces, lo cual en últimas, metabólicamente, eso quiere decir, teniendo en cuenta todas las reacciones que se dan en nuestro organismo para que nosotros podamos estar vivos y sanos, nos van a conllevar a la producción de ciertos compuestos o de ciertas enzimas que nos van a determinar que tengamos mayor predisposición a ese cáncer. Es importante anotar que desde el Grupo de Investigación de Bioquímica y Biología Celular del Cáncer, no solamente se intenta buscar antitumorales y trabajar con los factores de riesgo, sino que también se intenta crear conciencia de qué es el cáncer, cuáles son sus factores, cómo podemos modificarlos y cómo podemos cambiar toda una cultura con respecto a eso. Que cuando una persona finalmente es diagnosticada con cáncer, hay muchas ventajas que se tienen. Y esas ventajas radican en que tú mismo puedes en algún momento ser determinante de hasta dónde quieres llegar o hasta dónde se puede llegar y hasta dónde quieres luchar por mantener tu vida.
hay que cambiar los hábitos alimenticios, hay que mantener una salud mental adecuada, hay que además de eso ayudarnos y ser en ese momento multiplicadores de esos sentimientos. Y además las mujeres sobre todo deberíamos siempre tener presente que un cáncer nos puede hacer más bella porque nos hace crecer por dentro. Con esto creo que de una forma muy sencilla pude abordar el tema del cáncer y desde todas las investigaciones que se hagan en el grupo de investigación de bioquímica y biología celular del cáncer, se podrán seguir, se podrá hacer un seguimiento de todos estos parámetros y se podrá sobre todo crear un grupo interdisciplinario que nos ayude a mantener la salud mental y física y a quitar de nuestro estilo de vida cualquier mito o dogma relacionado con el cáncer.